entiende por una interfaz? Una interfaz es el medio que nos permite concretar una tarea. Si vamos a un ejemplo de la vida real, yo siempre lo pongo de ejemplo, que es la puerta, que es la interfaz para que yo pueda acceder a un lado. Más específicamente, la manija de la puerta es una interfaz. Llevado eso al mundo digital, las interfaces son las pantallas de las aplicaciones, los menús de las aplicaciones, todo aquello que a mí me permite realizar una tarea, el botón que me permite poner en bold una palabra dentro del Word, es parte de una interfaz. Es un componente de la interfaz que me permite realizar tal o cual tarea. Llevado al tema de la web, las interfaces son las páginas web propiamente dichas que me permiten a mí navegar el contenido. Y bueno, eso se hace a través de disciplinas como la arquitectura de la información, que nos ayuda a catalogar, a guardar y a recuperar la información. La usabilidad, que me ayuda a pensar cuál es la forma más eficiente de mostrar la interfaz, dónde tienen que estar los menús, qué tipo de comportamiento tienen que tener, cómo mantener ese comportamiento a través de todo el sitio. Accesibilidad, que me permite también que esas interfaces sean utilizadas por usuarios que no tengan las mismas capacidades que el usuario estándar o que tengan otros dispositivos, como pueden ser ahora los dispositivos móviles, que son los que están surgiendo en los últimos años con mucha fuerza y van a ocupar un lugar muy grande dentro del mercado. Se dice que para generar las interfaces de Minority Report, Steven Spielberg convocó a John Knopfler, que trabaja en el Media Lab del MIT, y que luego, a partir de eso, se generaron las interfaces, que justamente son las interfaces de Minority Report, pero llevadas ya a la vida real. Entonces, muy bien no se sabe cómo, pero parece ser que primero surgieron las interfaces para la película y que mediante eso el desafío de esta gente del laboratorio fue ver si esas interfaces se podían hacer realidad. Entonces, al día de hoy, no obviamente con el objeto que tienen en Minority Report, que es un conocimiento acerca del futuro, porque eso, bueno, ya entra dentro de la ciencia ficción, sino más bien el tema de manejar interfaces de forma gestual con las manos, tener ciertos comandos que pueden, o sea, que ejecutan ciertas tareas en las pantallas. Eso al día de hoy existe, no está abierto a todo el público, o sea, todavía siguen siendo prototipos de laboratorio, pero ya, o sea, ellos los han llevado a la realidad y se puede utilizar para, por ejemplo, edición de videos. La compañía que desarrolla esto se llama Oblongo y la aplicación que emula lo que se hacía en Minority Report se llama She-Speak. John Knopfler hizo una presentación en TED muy buena al respecto, en donde él hace edición de imagen con la computadora, o sea, inclusive se puede pasar de una pantalla a la otra, se puede llevar de una pantalla que está colgada de la pared a una mesa tipo el Microsoft Surface, que es otro tipo de interfaz donde uno de forma táctil puede llegar a manejar, por ejemplo, un álbum de fotos. Y esa interfaz, la que veníamos hablando, la de Minority Report, existe al día de hoy y eventualmente, en algún momento, en los próximos años, puede ser que llegue a los usuarios. Cuando le preguntaron a la gente del MIT cuándo podía ser que esto llegara, ellos hablaban de 5 años, por ejemplo. Por ahí, si tenemos suerte, podemos llegar a verlo. O sea, hoy en día ya no estamos tan lejos. Últimamente, entre que tenemos televisores que podemos ver en nuestras casas en 3D y pantallas táctiles en donde podamos manejar software con los dedos, digamos que de eso a una interfaz donde yo pueda realizar gestos con las manos, o sea, gestos predeterminados, porque si hay algo de lo que no nos podemos salir es de la parte de los comandos. Yo estoy hablando con una computadora, entonces ya no le estoy tirando un comando mediante un lenguaje de programación o mediante apretar una tecla, sino que una configuración de la mano es la que logra darle la señal de acuerdo a cómo se posicionan los dedos en el espacio. Pero bueno, yo calculo que eso irá creciendo en complejidad y en algún momento lo tendremos. Interfaces como las de
Iron Man 2, son un poquito más fantasiosas. Por lo que yo estuve viendo, la verdad que son pantallas muy complejas, con muchos datos, con realmente mucha información. Y justamente una de las cosas que uno trata de lograr mediante la generación de interfaces es que las interfaces sean simples, que no sean complejas, que no tengan menúes innecesarios, que la información pueda visualizarse de forma clara. Y uno al ver esas interfaces tipo cabina de avión de los años 90, llena de botones y de numeritos, dice, bueno, pero ¿cómo una persona puede llegar a manejar esta interfase sin comerse un manual que tenga 1000 páginas? Pero bueno, justamente por eso son mucho más creíbles las interfaces que tiene Minority Report, y de hecho están llevadas a la realidad, que las que puede mostrar Iron Man en este momento.